Gracias por seguir en sintonía con su programa El Día a través de Telesistema Canal 11. Este programa le da seguimiento a lo que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización de quienes manejan recursos del Estado, quienes están en la cabeza de esta sociedad y que manejan los recursos suyos y míos. Por eso nos da muchísimo gusto y creemos pertinente recibir aquí con nosotros hoy a un abogado que conoce a fondo todo este tema que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la Constitución de la República, qué dice, en fin. Francisco Álvarez Martínez está hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Francisco Álvarez Martínez es el séptimo, si no me equivoco, de la dinastía. Séptimo o noveno, el que sabe eso bien España, que lleva la lista. Oigan bien, en la dinastía Álvarez, hay Francisco Álvarez, hay entre 7 y 9. Francisco Álvarez, la diferencia al final, el último segundo apellido, apellido. el segundo apellido. Valdés, en el caso de Pancho, en el caso tuyo es Martínez. Bueno, hay una situación con los diputados que dicen que hacer la declaración jurada y senadores. La declaración jurada es demasiado complicada, le pone muchos periquitos. ¿Qué hay con eso? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿A qué se exponen? ¿Cuáles son las consecuencias si un regidor, si un funcionario X no ofrece, no rinde, no hace su declaración jurada de bienes? Yo pienso que hay que deconstruir la discusión para entender dónde deberíamos llegar. Ya. Porque nosotros estamos partiendo de los preceptos legales imperfectos que tenemos hoy activamente en la República Dominicana. Y si estamos en época de reforma, sería interesante verificar si se debe reformar la ley que regula la forma en la cual los funcionarios transparentan su vida. Hay que comenzar diciendo que la función pública no es obligado. Es decir, a ninguna persona lo obligan a ser funcionario público. Lo que quiere decir que el que se somete voluntariamente a un ejercicio digno de servirle al pueblo, evidentemente no con búsqueda de hacerse una persona muy rica, etcétera, 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 lo hace porque lo sintió, porque quiso, porque así lo decidió. Eso es lo que se supone. Claro, eso de ahí es que parte del deber ser. Sí. Por eso, yo le voy a poner un ejemplo. Yo no soy funcionario público porque yo no estoy dispuesto a someterme a ese escrutinio, claro, sencillamente porque no me nace. Ahora bien, si luego de yo ser funcionario público, hay normas que obligan a que yo desnude mi vida profesional, personal, futura, pasada y presente, pues yo diría que sencillamente, mientras la ley exista, nosotros debemos acatarla. Y puede ser molesto o no. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La ley de las declaraciones juradas tiene un problema de base y es que real y efectivamente no tiene sanciones per se. Y creo, no recuerdo en cuál gobierno fue, pero sé que fue un gobierno del PLD, cuando se inyecta al tracto legislativo. Eso no tampoco fue que le nació al partido de momento, sino que eso respondía a una serie de adaptaciones legislativas internacionales que a nosotros como país se nos requerían que fueran incluidas en nuestro derecho positivo. Bien. Claro. Creo que fue cuando Danilo Medina que lo hicieron. Sin embargo, el problema de las declaraciones juradas es que la ley per se y las formas en las que se ha estado ejecutando los últimos 15 años está plagada de elementos grises que se interpretan según la necesidad del momento y que por eso nosotros tenemos casi como si fuera un meme el hecho de que fulano no presentó, que no le van a pagar, pero obviamente le están pagando y que al final la sanción no es una destitución ni una investigación, etcétera. Yo aprovecho ese tema para unirlo con una discusión que se tuvo hace un par de meses con la prescripción de la corrupción según el Código Penal que se estaba discutiendo y se va a discutir en el Congreso. Se tenía un plazo de 20 años, se estaba la gente quejando, decía es muy poco. La verdad que una prescripción, yo no voy a decir absurdamente alta, pero desde el punto de vista académico es muy alta. No hay tanta prescripción y menos en materia penal que tengan un nivel tan elevado. Sin embargo, la prescripción siempre hay que tenerla pendiente de dónde comienza a correr. No es, y le voy a poner un ejemplo ilustrativo, si yo a Germán le robo su lapicero, pero él no sabe que yo se lo robé, no es desde el momento que yo me lo puse en el bolsillo que Germán
tiene un plazo en su contra para someterme, porque él no sabe que le robaron el lapicero y él no sabe que fui yo. La prescripción es una sanción a la inacción. Es que tú sabiendo algo, decidiste no hacer algo o perder tiempo. Entonces, eso quiere decir que cuando se habla del plazo de la prescripción para la corrupción de un funcionario público, nosotros debemos saber que el punto de partida es lo que va a decirnos a nosotros realmente cuál va a ser el largo de ese trecho para someter a una persona. Y yo siempre he pensado que la declaración jurada pudiera ser un instrumento interesante para la sociedad poder quizás tener esa idea de cuándo yo puedo comenzar a ver a ese funcionario, pero también para el funcionario tener un plazo que le dé a él la tranquilidad de que él no va a estar para siempre sometido a una posible investigación. Y eso último es importante porque la política o la politiquería... Mira, perdóname, un asunto no es de politiquería, lo mío es psicológico. A mí me gustaría que se mortificaran. A mí me gustaría que no pudieran vivir tranquilos los que roban. A mí me gustaría que los funcionarios digan, cónchale, que no puedan dormir. Si nosotros no podemos dormir porque se robaron nuestras almohadas, nuestras sábanas y hasta la cama, que tampoco ellos. Sería bueno que no prescribiera jamás la corrupción, jamás. El tema ahí está, Germán. Claro que es una aspiración mía. No, pero mire que... Para que no duerman, es para que no duerman, para que aunque sea el nieto de ellos, mira, vamos a sancionar a tu nieto porque tu abuelo fue un ladronazo. Mire que lo que pasa. Digo, es una aspiración. Sí, pero lo que sucede es que, y por eso a mí me gusta dividir política de politiquería. Sí. Cuando los organismos de control y de investigación lo manejan los políticos, como en efecto en todos los países, pero especialmente aquí se hace, tú no sabes si en algún momento esa persecución viene de una investigación real o de algún capricho político. Eso sí sería malo. Entonces, claro, tú mantener abierta la posibilidad de que, le voy a poner el ejemplo del Ministerio Público, de que el Ministerio Público puede investigar a una persona, puede extinguir el dominio de sus bienes, pueda someter injustamente a una persona que va a salir libre a los 6 años, pero ya perdió todo lo que tenía en su vida en ese trecho, es algo que resta la seguridad jurídica que nosotros tenemos que seguir fomentando. Entonces, el derecho es ese contrapeso de tú tener de un lado la norma, lo que te puede pasar si la rompes, hasta qué tiempo, pero también la seguridad del individuo, decir, después de este tiempo ya yo estoy tranquilo. Y en la función pública, el plazo comienza a correr cuando el funcionario deja el cargo. Ya. Pero eso no cuando lo someten. No, a pero partir de que lo someten. es cuando el funcionario deja el cargo. Sin embargo, no siempre aplica eso, porque como yo hacía la analogía con el robo de su lapicero, si el funcionario hizo algo que era imposible de detectar en el momento y se prueba que había maniobras de encubrimiento alrededor de eso, el plazo de prescripción va a comenzar a correr desde que se sepa eso. Y retrotrayéndolo entonces al tema de la declaración jurada, que era el tema inicial, porque es un tema que yo pienso que deberíamos discutirlo ahora. Sí. ¿Cuándo o cómo debe ser tratada la declaración jurada del funcionario que se va? Mi sugerencia académica es que el funcionario que entra presenta su declaración jurada. Lo que cambia en el trayecto de su función debe ser actualizado. Y al final debe presentar un cierre, para ponerle un nombre... Entré con 10, salí con exacto. Con 12. Entré con 10 o salí con 8. Ahora... No he visto el primero que sale con menos. Yo creo que el presidente Abinader salió con No, menos. pero cuando lo invirtió en fideicomiso. Entonces, no lean el título. Lo que refieres, Francisco, es, primero vamos a enfocarnos entonces en los que salen. Vamos a aplicar un tratamiento distinto para cada uno de los funcionarios. Y el funcionario que sale debe, y eso ya es algo que si tuviéramos una cámara de cuentas como es concebido el órgano, porque también que es no otro aspecto, la cámara de cuentas tiene su... El problema de la cámara de cuentas es que lamentablemente le está pasando lo mismo que le pasaba al colegio de abogados, que está pero no está. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos chuecos, porque nos hace falta esa pata de esa mesa que en teoría en un mundo ideal estuviera fiscalizando todo. Entonces, miren la discusión que están haciendo los funcionarios de que se le hace difícil interactuar con la Cámara de Cuentas. ¿Y eso es una excusa válida? No es una excusa válida, porque lamentablemente, comenzando por donde comentábamos al inicio, la función pública no es obligada. Exacto. Cada vez que yo veo a un funcionario quejándose de los ataques, eso yo por renuncia. Claro, eso porque en el sector privado no te va a pasar eso. Ahora,
nosotros tenemos que entender que no todo el que está en la función pública lo hace realmente por un interés de ganarse, de lucrarse un dinero. Ahora, claro, partiendo de allí, la función pública debe ser digna, debe pagar muy bien y debe retribuirle a ese ciudadano que pone en suspenso su vida privada por 1, 2, 3 o 4 años. Entonces, la Cámara de Cuentas, en unos reportajes que se hicieron cuando se armó el lío hace unos años, estaba, por ejemplo, con un personal técnico en un nivel muy bajo. Tenía pocas máquinas, las computadoras con las que andaban eran cosas que uno hoy día no usaría uno en su casa, y eso permite a nosotros entender que quizá es verdad que algunas de las denuncias son válidas, que se hace difícil interactuar con la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿cuánto tiempo tuvieron para eso? Estaba pensando yo, porque era a partir del 16. No estamos hablando, no es una sorpresa, no es que un viernes te dicen para el lunes. Entonces, eso es algo que hay que yo siempre ya como abogado, cuando uno ve que, por ejemplo, un tribunal no te está cumpliendo en los tiempos, para uno cubrirse desde un mes antes ya uno está mandando cartas y comunicaciones. Era a partir del 16 de agosto. Pero también, entre comillas, muchos de esos funcionarios ya eran funcionarios. Repiten. Pero también... Solo era actualizar. Y muchos sabían que iban a ser funcionarios antes del 16. Sí, entonces, yo que en mi ejercicio he asistido a la elaboración de ese tipo de documentos, la verdad es que no es más complejo que tú pedir una visa Schengen. O una visa norteamericana. Vamos a explicarle a la gente. En el sentido de que tú recoges una serie de informaciones que te presentan a ti como lo que tú eres y que va a soportar una verificación posterior. Ahora que tú mencionas... ¿Puede por favor, ¿puede por favor explicar así los 5 pasos, 6 cosas fundamentales? Claro. ¿Qué es lo que tiene que presentar? ¿Qué es lo que implica la es una radiografía de la vida de la persona. ¿De la vida o de los saberes? De todo. Es saber quién es tu pareja, qué hace tu pareja, quiénes son tus padres, qué hacen tus padres, tus hermanos y tus hijos. Luego tus empresas y luego las vinculaciones laborales que tú has tenido o las funciones que tú has tenido hasta ese momento. Y después el aspecto económico, que es cuenta, tarjeta de crédito, préstamo, inmueble, carro, arma de fuego, todo lo que tú tengas. Bueno. Es una radiografía. Finquita, una cosa. A la persona la ponen ahí, rayo X, y lo que salga de ahí, eso es lo que se muestra. Hay algunos comentarios de varios funcionarios que decían que se incorporó ahora lo del pasaporte, que tienen que poner todo lo del pasaporte. Sí. Y la tarjeta de crédito. Y ahí vamos. Ajá, y la tarjeta. Ahí vamos con la falta de reglamentación. Yo por eso creo que este es el momento de discutir. Obviamente es fácil decirlo desde los briches, uno juega más pelota que los peloteros sentados en su sala, ¿verdad? Sí. Y sabe más. Y sabe más. Pero, como ciudadano, tengo el derecho de decir lo que yo entienda. A mí me parece que nosotros tenemos que reevaluar no solamente la sanción a la falta de la presentación de la declaración jurada, sino también qué debe ir en una declaración jurada. Porque no es verdad que puede ser algo que esté sujeto al capricho del momento. ¿Por qué antes no se pedía, por ejemplo, los pasaportes, las páginas de los pasaportes sellados? ¿Y por qué ahora sí? No lo sé. Pero el hecho de que dependa de la voluntad de una persona solicitarlo no está bien, porque el funcionario también debe saber a lo que se va a someter. Tú no puedes asumir una función pública y que después te digan que te tiene que tirar una foto con chacabanas si a ti no te gustan las chacabanas. Es un ejemplo ilustrativo. Entonces, volvemos a lo que decíamos ahorita. Si la administración pública, a través de las herramientas administrativas que tienen para decirte a ti, funcionario, lo que tú tienes que hacer, te dice que hay que presentar hoja de pasaporte y estado de tarjeta de crédito, tú tienes 2 opciones. O tú lo haces o tú dejas la función pública. Y yo sé que eso de ponerlo blanco y negro es también un poco tonto, porque sabemos que no funciona así la vida. Sin embargo, nosotros tenemos que aspirar a un Estado más institucionalizado, que quede menos del ser humano, del día a día, de cómo nos sentamos, si amanecimos felices o tristes, y que ya la gente sepa estandarizado lo que va y lo que no va. La queja de los diputados me parece válida si es una sorpresa, y creo que es la primera vez, por lo menos en la historia reciente, que se está pidiendo página de pasaporte y que se está pidiendo estado de tarjeta de crédito. De ser así una sorpresa, yo la veo válida. Ahora, lo que no me parece interesante es que lo hagan en público, porque hay también formas institucionales de tú someter ese tipo de discusión. ¿Qué tipo de reformulaciones tú sugieres? Por ejemplo, en cuanto a lo de los familiares, ¿qué se podría hacer? Mira, el tema de los familiares es interesante porque le ayuda, si tuviéramos organismos de control que funcionen en la administración pública, lo que le ayuda al Estado es a saber
que Francisco tiene un hermano, y si Francisco es ministro de X, el hermano está licitando, pues ya es fácil. Y saber si hay alguna incompatibilidad, porque los hermanos de los funcionarios pueden interactuar con el gobierno, no es que no puedan. Hay un límite que se verifica más fácil si tú tienes la información de entrada. Lo mismo pasa con las empresas. No es lo mismo tú entender que la administración pública va a tener que investigar cuáles son tus empresas si ya tú se la diste. Ahora, cambios que yo entiendo se deben someter o que deberían estarse discutiendo ahora mismo es poner textualmente exactamente todo lo que tiene que ir en una declaración jurada y el alcance de esa información. Por ejemplo, yo no veo bien que a un funcionario se le pida fotocopia de su pasaporte y de las páginas de su pasaporte de los últimos 10 años, 5 años, o por la vigencia que haya tenido el documento del momento, sin explicarme cuál es la utilidad de eso. ¿Cuál es la utilidad de eso? Oh, y si el tipo se ha pasado que de aquí a Dubái, de Dubái aquí... Pero él tiene derecho. Claro, cuando él era funcionario. Claro que tiene derecho, pero un funcionario que hace 4 viajes a Dubái con mi dinero, presumiblemente con el dinero público, sí, hay que ver si él gastó lo que se ganó viajando a Dubái, a París, y va a Nueva York y cena en Roma y vuelve, pasa por Madrid y vuelve aquí. Sí, yo creo que sería interesante saber. Ahora, la ley lo dice. Y por eso que yo digo que se debe reglamentar adecuadamente cuáles son con punto y coma las cosas que se pueden agregar, las que se pueden pedir, cuáles son obligatorias, porque volvemos, tú debes tener un roster de información obligatoria y algunas que son opcionales de la persona que te va a evaluar la declaración. Porque así como cuando tú pides una visa, quizás te dicen, préstame otra tarjeta de crédito, porque la que tú le diste o tu cuenta no lo convenció. Eso es algo a lo que el ciudadano, cuando decide acceder a una función pública, debe estar preparado. Sin embargo, en este escenario, la discusión debe ir más lejos también para entender cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de que la declaración jurada tenga información inexacta, que es algo también que se ha generado mucha discusión en los últimos años. No es lo mismo, y le voy a poner un ejemplo tonto, tú tener un vehículo que no está a tu nombre porque es un préstamo que tú no has terminado de pagar, que un vehículo que ya está a tu nombre. No es lo mismo un apartamento que tú lo que tienes es un derecho eventual sobre el mismo, o un inmueble que es un derecho eventual sobre el mismo, que ya uno que tú tienes en tu patrimonio. Esas discusiones que se tienen día a día en salones, en oficinas, en el Congreso, en la Cámara de Cuentas, son cosas que se deben institucionalizar y reglamentar para que no estén pendientes de lo que la persona del momento quiera estipular. Y en el caso, tengo 2 preguntas. A ver, una es de los testaferros, de gente que se enriquece y luego lo pone a nombre de la mujer, de un primo lejano, del papá de la esposa, como hicieron algunos de los que están ahora procesados, que pusieron a nombre de diferente gente. Pero en el caso de un diputado que se quejaba que él tiene 18 hermanos, y le están pidiendo documentos de los 18 hermanos, ¿eso es válido, ese argumento? Mire, 18 es mucho. Sí, pero no hay de otra. Porque la culpa del papá que era alegre. Él tiene que quejarse con que era familia, productivo, sí. Que sembraba mucho. Sí, porque la verdad que 18 es mucho. pero la ley lo cuenta. Pero si son 18, 20, 30 o 50 son hermanos de él. Ahí eso es una situación lamentable, complicada. Era productivo el viejo. Que él va a tener que... Sí. Pero no es excusa, ¿no? No, para nada, porque es que volvemos, no es un tema ni siquiera de números. Si tú tienes 2 hermanos, 1, o no tienes, 30. O 60, la ley no te va a distinguir. Bueno, si tienes más de 30 hermanos, lo que tú más quieras. O sea, eso no va a pasar. No, eso es cierto, eso está claro. Y en el caso del testaferro. ¿Cómo pone el testaferro es... nosotros tenemos, así como las offshore, la compañía fuera del país, el testaferrato tiene una connotación de ilegalidad en la República Dominicana por la mala práctica de lo que puede ser considerado una reorganización patrimonial. Es decir, ser testaferro de una persona es básicamente tú tener dentro de tu propiedad un bien que le pertenece en realidad a otro. Y declararlo como propio. Exacto. En el Código Civil, que debemos decir con una legislación que tiene más de 200 años, existe, por ejemplo, un documento llamado el contraescrito, que es cuando usted y yo decimos que ese libro es suyo, pero que lo voy a tener yo. Y yo digo en el mundo, el libro es mío. Eso no es ilegal per se.
Ahora, hago esa aclaración porque cada vez que uno oye fulano tiene un offshore, cree que fulano es un delincuente internacional y eso no es así. No. Ahora, el testaferrato, cuando se utiliza como una herramienta de encubrir bienes obtenidos de manera ilícita, es un acto ilegal. Porque tú adquieres un bien con fondos, y le voy a poner el ejemplo del lavado de activos, y en lugar de tú adjudicártelo, porque pudiera llamar la atención, tú lo repartes entre una serie de personas que quizás difuminado a nadie le va a llamar la atención. No es lo mismo tú repartir $1 millón de pesos, $1 millón de pesos, $1 millón de pesos, que 100 millones de pesos a una persona. Ahora, eso escapa a los controles de la Cámara de Cuentas y escapa a los controles de la declaración jurada, porque técnicamente la declaración jurada solamente va a tener lo que es tuyo. Y si esa casa en casa de campo no es tuya, sino que es de tu mejor amigo, técnicamente tú no tienes que ponerlo. No, porque si es de la esposa, la esposa está involucrada. Por eso dije su mejor amigo. Ahora, ¿cuál es la solución de eso? Es algo parecido a lo que se hace con el tema de lavado de activos, que es el beneficiario final. Desde hace varios años para acá, a todos los dominicanos se nos pregunta en X o Y transacción quién es el beneficiario final. Lo que te está diciendo la administración pública es, mira, yo no me voy a embrujar con hilvanar todo ese camino para llegar a quién es el beneficiario final. Dime tú quién es el beneficiario final. Y si tú tienes 10 empresas, una persona y 5 empresas más, para al final decir que esa casa es tuya, tú tienes que decir, desde arriba, esa casa es mía. Y si no lo dices o si mientes, pues eso tiene consecuencias penales. De nuevo pienso que hay que reorganizar quién y cómo da la información y obviamente adjudicarle a eso un régimen de sanciones que sea lo suficientemente fuerte para que la gente se cuide más. Porque ahora mismo nadie le tiene miedo a tener una declaración jurada con inexactitudes. Ese es el punto. ¿Qué pasa si no lo declaro? Hay una solución populista. Hay una solución populista que no le vamos a pagar, que es la que uno oye. Sí, eso es lo que tienen los titulares, por ejemplo, de varios periódicos hoy, que no porque en teoría, digamos que esa se oye bonito, como, bueno, pues hasta que fulano de tal no me presente la declaración jurada, no le pago. Pero sabemos que tenemos funcionarios que nunca la presentaron y evidentemente cobraron. O sea, eso no es una solución real. La solución que yo propondría es, evidentemente, una inhabilitación para ejercer la función. Cuando hasta tanto tú no la presentes. Y si la presentas con inexactitud, la posibilidad de que sea suspendida. ¿Por qué yo digo la inhabilitación? Porque yo hago poco teniendo un funcionario no cobrando, entre comillas, pero ocupando el despacho y despachando. Claro. Entonces, si tú al funcionario que añora llegar a esa función pública le impides el acceso a la función pública y además de eso le dices que no le vas a pagar, pues digamos que eso sería un poquito más efectivo. Y cuando sale, por ejemplo, yo soy funcionaria, salgo de mi puesto, presento mi informe, ¿hay algún tipo de seguimiento a lo que yo presenté para hacer alguna comparación? Cuando yo entré, yo dije que tenía tanto, y ahora que salgo, digo que tengo tanto. ¿Quién hace algún tipo de fiscalización sobre eso? Si está eso, ¿se encarga la Cámara de Cuentas? ¿Cómo es eso? En teoría, la veeduría la debe hacer o la debería hacer la Cámara de Cuentas, pero mi sugerencia es, y esto es para que los funcionarios también puedan cubrirse de lo que hablábamos ahorita, de la persecución política, que es y ha sido una realidad siempre en este país y en el resto del mundo. Desde cuando los primeros los gobernadores que mandó la corona en el tiempo de la colonia, desde Roldán, desde Colón. El ejercicio abusivo de la jurisdicción penal es algo que viene desde los romanos, por eso estaba descrito y por eso es algo que se conocía. Porque cuando tú tienes el poder de señalar y con ese señalamiento ya tú estás impactando a la persona, tú tienes un poder casi absoluto. Y ni hablar si tú juntas el poder de acusar con el de la judicatura, que ahí sí se complicó. Ahora, para evitar eso, que es algo que yo como abogado le temo, la instrumentalización de la justicia, yo soy de lo que pienso que saliendo un funcionario de la función que ocupó, debe ser verificado por la Cámara de Cuentas de manera formal, pero también por el Ministerio Público, una investigacióncita de oficio, que verifique qué tenía, qué tiene, qué declaró, qué dijo que sí, qué dijo que no, en qué está esto, y ese bien de quién es, y fulano de tal, ¿por qué tú andabas? ¿Por qué? Porque después esa va a ser la mejor carta de presentación para ese funcionario
si en 10 años, si en 5 años, si en 15 años le quieren armar un expediente. Porque hoy, nosotros tenemos que reconocer que la República Dominicana, por su idiosincrasia, es un pueblo que es desorganizado financieramente. Y probablemente tú puedes buscar 100 funcionarios de hace 15 años que hayan sido pulcros en el manejo del dinero público y no puedan explicar cómo están ahora. Pero no porque hicieron algo malo, sino porque somos personas desorganizadas. Y evidentemente las instituciones no nos ayudan. ¿Cómo puede una persona que quiere ocupar un cargo público, aspira a regidor o lo nombraron director de X departamento que conlleva declaración jurada, o un senador, cómo puede hacerlo? ¿Dónde debe ir? ¿Un abogado, un contable? Lo mejor es que tenga un equipo de un abogado, y una persona que maneje sus finanzas. Eso va a depender del nivel que tenga, porque si tú lo que tienes un apartamento y un carro, evidentemente tú no necesitas más de ahí. Pero sí debe buscarse un abogado que lo ayude a redactar, verificar y a depositar su declaración jurada, porque a veces se ayudan de personas que no necesariamente tienen la capacidad y vienen con errores. Y los errores después hay que subsanarlos, y las subsanaciones a veces llaman la atención y se ven mal. Entonces, por eso yo pienso que dependiendo del nivel del patrimonio, pero lo ideal fuera siempre tener un equipo del tema financiero y del tema legal. ¿Y en el medio hay algún tipo de actualización? ¿Cómo funciona eso? En teoría tú debes actualizar todo lo que pase. Si yo compro un apartamento a mitad de mi gestión, debería depositar una actualización diciendo tengo este bien ahora. Pero volvemos a lo que hablábamos ahorita. Lo que se ha utilizado en la práctica es tener una entrada y tener una salida. En el medio hay un vacío. Y la Cámara de Cuentas, o vamos a decir el Estado en general, no tiene los mecanismos de darle seguimiento a cada uno de los funcionarios y ver por qué ahora no viven en X sitio y viven en otro lugar. Entonces, yo pienso que por eso debemos hacer, yo le voy a poner un ejemplo. Cada vez que nosotros hacemos una transacción bancaria, hay un impuestico que se cobra, que te cobra centavos, a veces, pesitos. Nosotros no entendemos a veces para qué existe ese impuesto, pero esa es la forma del Estado decir, yo no te voy a estar cayendo atrás, yo voy a ver, y a la inversa, en base a ese impuesto que tú me pagaste, la transferencia que tú hiciste. Entonces, si yo pagué 15 pesos, y ese 15 pesos que yo pagué, en la formulita de la DGI me dice que fue una transacción de 150,000 pesos, ya yo sé que tú hiciste una transferencia de 150,000 pesos. Cuando se hacen investigaciones forenses en la Procuraduría y se piden a los bancos, dame todos los estados de cuenta, eso ayuda a transparentar la historia financiera de esa persona. Antes de irnos a la pausa, no quisiera que dejáramos de lado un tema. Ahora que mencionas los expedientes del Ministerio Público, vimos, por ejemplo, en esta semana, como esa noticia de que el Ministerio Público solicitaba el archivo provisional del caso de Paula Santana Escalante, porque ellos alegan que no tienen pruebas suficientes. La joven de la Zona Franca. Entonces, ¿qué opinas tú como abogado sobre esto que solicita el Ministerio Público? Mira, no tenemos el expediente, no tenemos la decisión del Ministerio Público, estamos especulando. Ahora bien, número 1, el archivo provisional es una de las herramientas que le da el Código Procesal Penal al Ministerio Público para evitar que le llegue el plazo de límite de presentar una acusación cuando no tiene los méritos. Es decir, si el Ministerio Público va por la mitad de ese recorrido procesal y no se siente seguro de que va a poder cumplir, y la consecuencia de no hacerlo es archivar definitivamente, puede archivar provisionalmente. Y los archivos provisionales están supeditados a, por ejemplo, que culmine un proceso distinto en otra jurisdicción, que aparezca una o y prueba, o que suceda un evento jurídicamente relevante. Eso quiere decir que de entrada lo que hizo el Ministerio Público, si no tenía pruebas, aparentaría ser una administración de justicia saludable, porque no es que el caso se acabó ahí. No, es provisional, dice. En teoría, lo que debe suceder es que el Ministerio Público y la familia de la víctima deban seguir buscando información, buscando personas, buscando cámaras, testimonios, pruebas, para inyectarlas al expediente y reactivarlo. No es un revés. Tenemos la posibilidad de, cuando el archivo fue provisional, abrir de nuevo ese expediente. Cuando se superen las cosas que el Ministerio Público dijo que se habían superado. Lo que vimos en la noticia fue la consecuencia de que la víctima,
no estaba de acuerdo con ese archivo provisional y lo ataca judicialmente, porque el Ministerio Público no es el que decide eso y ya. Entonces el Ministerio Público decide archivar provisionalmente, pero la víctima puede contestar eso y va a un juez de la instrucción. Y lo que hizo el juez fue que dijo, estoy de acuerdo con el Ministerio Público, se ratifica el archivo provisional. En casos como ese, hablando evidentemente sin tener la documentación en la mano, aparentaría ser que lo que decía el Ministerio Público era cierto y el juez entendió que la razón del archivo provisional era válida. Y la víctima probablemente, y aquí es imposible que nosotros podamos juzgar lo que hagan o no, pero la víctima probablemente lo contestó judicialmente porque no estaba de acuerdo, porque lo que quería era que acusaran. Pero el Ministerio Público tiene un deber de objetividad que en teoría impide que acusen por acusar. Y en este caso, lo que yo sugeriría, ya que pasamos este horrible momento, porque como sociedad, cuando nos involucramos en el hecho, nos involucramos en el desarrollo del proceso también. Entonces, en casos como este, que la sociedad ha visto de forma horrible, como una joven que lo había advertido, que en el trabajo todo el mundo sabía, etcétera, sufrió ahora un desenlace procesal desafortunado, porque digamos que la muerte es horrible, pero la muerte procesal es otra apuñalada a la familia, pero debemos entonces verificar bien el expediente. Si yo fuera el Ministerio Público, en caso como este, y ellos lo viven haciendo, yo hago una nota de prensa, yo explico por qué, porque si no, todos nosotros tenemos que decir, bueno, pues fallaron en ese proceso. Y eso es lo que nadie quiere, todo el mundo quiere que se esclarezca qué pasó con esta jovencita que tenía muchos sueños, pero que lamentablemente le cortaron esos sueños. Pero es muy bueno que Francisco aclare que no es que quede impune el crimen, es que se aplaza temporalmente para seguir investigando. Claro, eso se sabe, que dice archivan provisional. Lo que hay es que el Ministerio Público explique y dé las razones de archivamos por esto y por esto, pero estamos trabajando en esto y esto, que sea bien claro, porque los titulares están ahí, archivaron provisionalmente, pero sabemos también cómo funciona muchas veces. Lamentablemente el tiempo, el implacable, se impone una vez más aquí. Tenemos que hacer un punto, ¿verdad? Francisco Álvarez Martínez, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que ha servido para aclarar muchas cosas, como siempre. Para rendir cuentas. Brillante como siempre. Muchas gracias a Francisco Álvarez Martínez y a ustedes. Quédense ahí con nosotros porque a la vuelta de esta pausa tenemos más contenido aquí en El Día.